vivo en Barcelona y trabajo en Rosario. Fuerte el aplauso para recibir Mario Luis Corea. Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer a la organización de la BIAU, en especial a Bañasco, el presidente del colegio, por esta invitación, por permitirme volver a casa y en mi casa poder contar parte de mi experiencia. Mi experiencia fundamentalmente como arquitecto, porque si cuento mi experiencia de vida podríamos estar acá hasta Navidad. Lo primero que quería decir antes de empezar con la conferencia es que estoy altamente impresionado en la BIAU por la participación, primero por la participación de la gente joven, con una diversidad de mirada que por un lado me ha llenado de entusiasmo, de ver que todo está como reviviendo con otras miradas que son más próximas a la nuestra realidad, y al mismo tiempo, es decir, por tener esta audiencia. Muy pocas veces en mi carrera profesional he tenido la posibilidad de hablar para estos casi 3.000 personas, con esta gran audiencia joven también de estudiantes. Me recuerda un encuentro mítico que fue la construcción del pensamiento, que fue una de mis primeras apariciones públicas después de mi exilio en Rosario. Y esto tiene mucho de aquel momento efervescente con el Grupo R, con los chicos que luego fueron, muchos de ellos colaboradores míos, y han cada uno tomado su camino. Con estas dos cuestiones presentes, tengo que plantear que a mí me toca hacer la mirada más antigua, más tradicional, más de arquitecto que piensa y hace arquitectura, dentro de los márgenes y dentro de las realidades que me toca actuar. Yo hoy les voy a contar parte de mi trabajo conjuntamente con la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, bajo la dirección también de la arquitecta Silvana Codina, que es la Secretaría de Arquitectura, y con un grupo y un equipo de colaboradores, de los cuales los proyectos que yo presento son parte muy activa, dirigidos y liderados por el arquitecto Quijano, el Piqui Quijano, gran colaborador y gran amigo. También le mostraré alguna cosa de las que hago en Barcelona, pero me interesaba esto de que ahora trabajo más en Rosario y en Santa Fe que en Europa, y que estoy muy contento de las obras que me he planteado. Yo te digo, esto de los manejos de los ordenadores y todo, para mí me llegó muy tarde, y sepan perdonarme si hago algún tipo de error. ¿Podemos poner la imagen de nuevo? Ahí está. Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar. No avanza. Ahí está. Voy a comenzar con una serie de conceptos, no muchos, y tampoco no muy difíciles de entender, pero que son conceptos que me han acompañado, que he ido construyendo a lo largo de estos casi 50 y pico de años de ser arquitecto, y que cada vez han empezado a ser como un fundamento que aparece y reaparece en todos los proyectos en que me enfrento. Yo creo que, es decir, entiendo primero la arquitectura como una relación muy estrecha con el lugar, entendiendo el lugar como un elemento muy complejo, no el lugar físico o el terreno donde hacemos el proyecto, sino el lugar cultural. No es lo mismo, estoy ahora construyendo en Irak, haciendo cosas en Ecuador, haciendo cosas en Rosario. Son lugares muy distintos, son lugares complejos y muy complicados, y la arquitectura
tiene que estar referida a ese lugar. Yo no soy de esos arquitectos que me cuesta mucho trabajar en el vacío abstracto de la producción solo arquitectónica, y entiendo siempre el lugar como el punto de partida del proyecto. El lugar es el que para mí hace específico una arquitectura, y me ha pasado de tener que hacer el mismo proyecto de una escuela, por ejemplo, en los años 82, 83 en Barcelona, el mismo exacto programa para Cataluña, pero en dos lugares relativamente distintos, y salieron dos proyectos similares pero diferentes, es decir, específicamente distintos. Yo creo que el lugar con esta carga socioeconómica, cultural, geográfica, es el que a un proyecto genérico lo hace específico. Este lugar, así entendido como realidad compleja y tridimensional, empieza a ser el punto de partida de cada una de mis intervenciones. Así es que para mí el lugar es parte del programa de la arquitectura. Es decir, el programa de la arquitectura que uno tiene que hacer no es solamente la elaboración del programa funcional y el programa urbanístico. Va más allá. Yo creo que el entendimiento del lugar es parte del programa de la arquitectura que uno realiza. En ese sentido, acá lo que aparece en pantalla son distintos lugares, inclusive lugares en Cataluña, lugares en Rosario, ciudades muy diversas, lugares en el borde de la ciudad, lugares en el centro mismo de la trama urbana, lugares diferentes desde muchos puntos de vista que califican y organizan la arquitectura de una determinada manera. El segundo concepto que quiero desgranar es la relación forma-función. Siempre he invertido el término con el cual yo estudié, que era aquel enunciado famoso del movimiento moderno que decía la forma sigue la función. Yo entiendo, hace ya bastante tiempo, que la forma debe emerger como arquitectura y convertirse en posibilidad para la localización de las funciones. Es decir, no aparece la forma como producto del estudio de la función, sino aparece como arquitectura entendiendo el lugar, entendiendo el tema en su complejidad, en su generalidad, y luego la función encuentra sus lugares en esta forma arquitectónica. Y esto porque yo entiendo que hoy en día, esto cada día más aceleradamente, la función cambia. Siempre cambia. Cambia, a mí me ha pasado que me cambien partes funcionales de un hospital durante el periodo de los 4 años de construcción y tener que cambiar cosas que ya estaban construidas. En cambio, la arquitectura es permanente, por lo menos por un largo tiempo, con lo cual, es decir, si esta arquitectura no tiene esta capacidad de absorber la dinámica de cambio que plantean los programas sociales actuales y los programas técnicos actuales, es una arquitectura que quedará obsoleta. Obsoleta porque hoy demoler y volver a hacer está fuera del alcance, inclusive de las sociedades ricas como las sociedades europeas. Así que, pero una cosa que quiero aclarar, porque que a lo mejor lo tendría que haber dicho antes, que la forma no es para mí lo formal de la arquitectura, sino la forma es el espacio arquitectónico definido, porque es el espacio habitable. La arquitectura tiene sentido cuando es habitable. Entonces, el espacio arquitectónico definido tipológicamente por la planta, construido por la sección y calificado por el uso de la luz. Estos 3 conceptos son rectores en mi arquitectura. Es decir, la planta aparece y se convierte, o es una elección tipológica como esta planta central arriba a la derecha, o una planta lineal. Una es un hospital en Las Parejas, la otra es una escuela en Tortosa, en Barcelona, con distintas secciones, o la planta peine, o la placa o el diedro de este otro proyecto. Estas formas
estas formas de arquitectura son arquitectura de planta, sección y luz. Así, la planta para mí siempre para mí significa el orden. El orden en un término bastante bajo la concepción que ponía en el orden Louis Kahn, ¿no? Ese orden que no es solamente ordenar las cosas, sino ese orden superior que el proyecto adquiere. La planta en ese sentido muchas veces termina siendo en una elección tipológica la transformación de una tipología o a veces la creación de una nueva tipología. Pero sí, lo que siempre termina siendo es el orden básico de la arquitectura. Sin embargo, la planta no llega a ser arquitectura. Puede ser el orden tipológico, funcional, modular, estructural, pero no es arquitectura, porque la arquitectura es habitable, es espacio. Entonces, hasta que no aparece la sección que construye el espacio, no estamos hablando de arquitectura. Pero como decía mi maestro y mentor José Luis Sert, la buena arquitectura, es decir, no existe la mala arquitectura. O es buena arquitectura o es simplemente construcción. Y esa arquitectura no solo es la construcción del espacio, sino es el manejo de la luz, que es la calificación del espacio. Si yo aprendí algo importante en mi carrera fue a manejar o a tratar de manejar la luz en mis edificios, y esta fue la lección más grande que me dejó José Luis Sert. Así, mirando esta biblioteca que está pronto a inaugurarse en Barcelona, vemos la planta donde el orden de la estructura más el orden de las escaleras y las circulaciones modula toda la organización espacial. Pero luego es la sección que ven en las fotos y en la escala la que va dando la vida a estos espacios y a este orden de la planta. Y es finalmente el manejo de las transparencias, de la aparición de la luz modulada en el interior, la que trata o creo intenta convertir esta construcción en una pieza de arquitectura. Voy ahora a partir de estos conceptos que verán repetidos y reenunciados en cada proyecto, voy a mostrar varios proyectos que he hecho, la mayoría en Santa Fe y alguno que he hecho en Barcelona. Este primer proyecto de las escuelas de Santa Fe fue bastante paradójico para mí, porque yo que hablo de la arquitectura con el lugar y la relación intrínseca del lugar con la arquitectura, el encargo que me hace el gobernador en ese momento, Hermes Wiener, para hacer estas escuelas, me dice dos o tres cosas. No, tenemos que hacer una escuela que pueda aparecer en toda la provincia, tienen que ser sólidas y tienen que ser la imagen de construcción de este gobierno. Para mí, esto de construir un proyecto para toda la provincia era imposible de realizar, porque no creo en los prototipos, no creo en esta construcción abstracta que luego se pone en cualquier lugar de cualquier manera. Creo firmemente en que los proyectos salen del lugar. La única solución que tuve para ese problema se apoyó un poco en la escuela de Ulm, en cómo la escuela de Ulm creó un sistema de mobiliario que permitía resolver una infinidad de formas siempre con los mismos elementos. Y cada biblioteca no era un mueble cerrado, sino un sistema abierto de bibliotecas y de otros muebles, ensamblando partes fijas que se podían acomodar y crear en distintas escalas y en distintos lugares. Esa fue una influencia bastante clara, de decir, claro, si genero un sistema capaz de adaptarse en cada condición y en cada condición ser un proyecto de ese lugar y no un proyecto genérico, me estaré aproximando a la solución del problema. El segundo tema fue la reflexión de la influencia de Mies con sus casas-patio. El trabajar en lugares que no sabés cómo van a ser implicaba para mí crear un micromundo
de las escuelas en referencia al lugar donde se implantan, teniendo una presencia en el lugar definida y atada a ese lugar, pero a su vez con la capacidad de crear este micromundo. De estas casas lo que más me influenció fue el patio, la pared que circunda y genera este micromundo interior, patios grandes, patios chicos, patios de distintas naturalezas, y las escuelas empiezan a salir a partir de estas dos ideas, la de Ulm y la de las casas patio de Mies. Y finalmente, imaginar que lo que tenía que diseñar era como diseñar el tablero y las piezas de un juego de ajedrez donde cada proyecto fuera una partida. Cada proyecto significaba acomodar sobre ese tablero o sobre una transformación de ese tablero las piezas que el programa o cada programa me requería, y así generar diversos proyectos en diversos lugares. Antes de esto empecé a pensar en las unidades tipológicas que tiene que tener el sistema proyectual. Entonces empecé por las aulas y su patio. Toda aula está relacionado a un patio exterior. El clima de Santa Fe y de Argentina permite este uso del espacio exterior como parte de la extensión natural del aula. En el diagrama arriba, la foto del patio y del aula abajo. También la biblioteca como uno de los elementos singulares del proyecto, la sala de los talleres de metálicos y de madera de los programas de las escuelas talleres, el aula, el gimnasio. Y con esa idea de sistema y con esa idea de modulación o de tablero y con esas piezas, hice 4 proyectos, pero que no eran las tipologías que luego iba a usar, sino que era la prueba a ver si el sistema me permitía resolver estas diferentes cuestiones. Y apareció el jardín, un muro bajo, las aulas todas muy chicas porque son para un jardín de infantes, para chicos de 3 a 5 años, con su patio, cada aula con su patio, y el porche y el patio general. Primera aproximación, y aparece un primer elemento que se suma al muro exterior, que es el tanque de agua. Alguien esta mañana se refirió a esta clásica cuestión de los tanques de agua por la falta de presión, creo que fue Mauro. Y el tanque de agua se convierte en estos proyectos en un símbolo. Estas escuelas están todas en pueblitos, en lugares, en localidades bastante bajas. Algunas están en las grandes ciudades, pero cuando están en las grandes ciudades están en la periferia. Y esta torre funcional, mecánica, donde entran todos los servicios y que tienen en su parte más alta el tanque de agua, también se convierte en un símbolo, poco en el campanile de las escuelas, para ser visualizada como un elemento social. Las escuelas son para la sociedad y son escuelas públicas, por supuesto, gratuitas, llevadas a pueblos donde la escuela es el lugar no solo de la escuela, sino también el casal de la gente, es el lugar donde se reúne la gente, donde pasan películas, etc. Y en esta escuela de los chicos, el único elemento que sobrepasa la altura de la planta general, que es 3,50, es la sala de acto, que tiene 7 metros. No dije antes que los módulos de todas estas escuelas es de 7 por 7 por 3,50 de alto, con algunos módulos de 5 metros y algunos módulos de 7 metros. Es decir, una modulación tanto en planta como en altura, permitiendo, por ejemplo, en esta escuela primaria, que aparezca el salón de acto, que aparezcan los baños y los vestuarios como una media altura, y luego las aulas como la altura normal, con el porche y el gran patio en el fondo. Yo espero que sin señalar las imágenes sean lo suficientemente claras. Te digo porque no funciona mucho en esta pantalla de LED, no funciona mucho el puntero.
Este fue el segundo, el tercero fue la escuela secundaria y el cuarto fue el taller, la escuela taller, que es la escuela más grande. Con estas 4 pruebas del sistema, estos no eran prototipos, no construimos casi ninguno exactamente igual a este, eran pruebas de cómo podíamos articular con el sistema los distintos programas, las distintas escalas y los distintos territorios en los que teníamos que actuar. Claro, este esquema es las 20 y pico de escuelas que están construidas, donde ustedes pueden ver el prototipo original, o digamos la prueba original, y la diversidad de soluciones que van apareciendo, algunas más parecidas al prototipo y otras bastante diferentes, de las cuales ahora les mostraré algunas. Pero esto para mí, en el tiempo, después de casi 3 años de poner el sistema en funcionamiento, el sistema proyectual tipológico, me demostró que el sistema funcionaba. Yo tenía bastante confianza en que iba a funcionar, pero que iba a poder barrer esta diversidad de plantas era bastante menos presumible, ¿no? Les cuento y les muestro más en detalle la primera escuela que terminamos de construir en Santa Fe, la escuela secundaria técnica, o sea, escuela taller 508, en un barrio bastante querencial. Lo primero que quiero plantearles aquí es un poco el tejido residencial en el que estoy metido. Lo que está enfrente, con los galpones de chapa, que sé que a Gerardo le gusta mucho, pero que en las escuelas tiene mucho problema, porque estas escuelas son la chapa pura, sin ningún tipo de aislante, ni al sonido, ni al calor, creando una situación de escuelas casi invivibles. Pasamos a una escuela de hormigón y de aislamientos térmicos y de aislamiento sonoro. Y acá ven ustedes las distintas alturas de los techos, los techos grandes en el salón de actividades múltiples, los talleres y luego los baños y vestuarios, que son un poco más altos para poder ventilarlos por la parte alta, por estos lucernarios de 2 metros, y luego las aulas con los patios. Ahora la veremos rápidamente. Un poco la forma que yo proyecto, un poco la forma de mirar la planta con los patios, con los módulos, con las calles, y la simultaneidad de la fachada y la perspectiva, un poco todo al mismo tiempo, todo en escala y tratando de ser lo más fiel a la realidad. Elementos singulares del proyecto son la torre, que se ve en la perspectiva y en la fachada, el gran ámbito de la entrada, que está al lado del taller. Ahora la verán mejor, espero, en la planta real. Mi forma de pensar, dibujo y redibujo, para entenderme yo conmigo mismo. No son dibujos para representación, inclusive hay dibujos que nunca lo han visto nadie más que yo, pero que para mí yo dibujo para poder pensar, es decir, pienso dibujando. Hay otra gente que tiene una capacidad intelectual de pensar en abstracto, literariamente o filosóficamente. Yo pienso dibujando, y entonces aparecen estos croquis. Y acá aparece la escuela, es decir, donde esta es una de las fotos que, muy baja calidad, pero de las que más me convencen, porque veo el tejido de las casas de ladrillo, que nunca llegan a tener el revoque, aunque quisieran, y la escuela, también de ladrillo, pero revocada y pintada blanca, con el campanile que empieza a verse desde mucha distancia. Aquí, es decir, la visión de lo que creo que la escuela quiere significar para ese barrio. Son escuelas públicas, económicamente bastante baratas, sin grandes lujos, con suelos de granito y con suelos de cemento y bloque revocado, es decir, con poco costo, pero que por otro lado están marcando
de dónde estamos y a dónde queremos llegar en la dignificación del barrio, empezando por la obra pública, que es la obra de todos. La escuela es la casa de todos, es el espacio público interior y exterior de todo este barrio. Entonces, me pareció importante darle este cambio jerárquico y darle esta cuestión. Yo recuerdo que una vez en uno de estos barrios me dijeron: arquitecto, ha hecho la obra más importante del pueblo, no aquí que es Santa Fe, pero cuando trabajé en uno de los pueblos del norte, porque nunca se había hecho nada públicamente y darle una cosa digna fue bastante importante para mí. Esta es la escuela el día de la inauguración, con su calidad muy simple, sin grandes alardes, pero con toda la fuerza de tratar de ser el centro cultural de este barrio obrero en las márgenes de Santa Fe. Aquí la planta, donde se ve con claridad, digamos, el ingreso a un hall del cual pasamos, que es el 1, el 2 es la sala de actividades múltiples, o sea, el anfiteatro, digamos, la sala de actividades múltiples. Después aparece el número 3 en la biblioteca, aparece en la zona de administración, que es el 5, y después las aulas con los patios, que son 8 y 12. Cada aula tiene su patio propio. No hay ninguna aula que no tenga un patio. Y luego el patio genérico y el gimnasio como una segunda posibilidad, con un acceso exterior a este equipamiento, con los vestuarios y la posibilidad de ser usado con la escuela cerrada. Esto para mí fue muy importante en la demanda del gobierno, que estas escuelas no eran solo cosas para funcionar las 6 horas de clase. Estas escuelas funcionan hasta las 12 de la noche y tienen mayor actividad extraescolares que escolares. Y en esa actividad extraescolar, el salón de acto, que se convierte en lugar para educación o para asambleas populares, etcétera, la biblioteca, que está abierta también nocturnamente, esta posibilidad de cerrar a la altura de las aulas la escuela para que se puedan usar estos espacios, el 2 y el 3, como espacios públicos, como espacios con el 1 como entrada para la gente, y luego del otro lado la entrada 14, que permite de alguna manera el uso deportivo con la escuela cerrada, pero como lugar de deporte del barrio, el club de barrio que en este momento el barrio no tenía. Acá rápidamente imágenes de ese muro y ese tótem del tanque de agua convertido y dignificado en un elemento simbólico, y luego las distintas piezas que van cambiando la altura del proyecto. El patio interior, el gimnasio, el salón de acto, el aula con los chicos, y acá lo que le decía, la luz. Y acá tuve una cosa, porque los arquitectos es mentira que prevemos todo. Hay muchas veces, a mí siempre la obra me sorprende. Aunque la haya pensado, la haya dibujado, la haya hecho maqueta, la obra tiene esa virtud de por alguna razón sorprenderte. Y siempre he dicho, el día que una obra mía no me sorprenda gratamente y me emocione, dejaré de hacer arquitectura. Por ahora puedo seguir. Entonces aparece un elemento. Estos barrios son barrios muy duros, con mucha miseria, con muchos problemas, y entonces tuvimos que poner en los techos esta reja para evitar que cuando no están usados la gente entrara y se robara los ordenadores. Entonces, para mí la reja, que era una cosa a la que me resistía, se convierte luego en una cosa muy amable que tamiza la luz, que permite entender las distintas cosas del día, que permite esta transparencia y esta continuidad del espacio de las escuelas, y pasa de ser un elemento negativo, casi prevencional, previendo el robo, a ser un lugar amable, en un lugar que tamiza y que permite la mejor calidad de las aulas y de estos patios a las que las aulas se abren permanentemente.
Una cosa que le quiero decir, porque muchos de los compañeros que me estuvieron antes hicieron hincapié. Para mí la construcción de esta escuela era muy importante. El hecho modular con estructura de hormigón 7x7 repetitivo al cansancio. Una sola ventana. Este es el único tipo de ventana que hay en toda la escuela, que abre al patio. Y con una construcción de revoco blanco, que es el revoco de toda la vida, que se ensuciará y que envejecerá, pero que ahí aparecerán lo que uno de los compañeros arquitectos anteriores hablaba de la huella del tiempo, y que de tanto en tanto volveremos a borrar repintando las escuelas, pero que de momento permiten esta luminosidad y esta casi pureza de la casa del pueblo. La biblioteca, los talleres también con la luz y con los espacios de diferente altura, y bueno, la visión nocturna de esta escuela. Pero después de esta me tocó hacer este jardín para los chicos. Bueno, cuando digo me tocó hacer, todo lo hago con la oficina y con arquitectos a cargo, que son unos colaboradores de excepción, porque me siguen, me respetan y a su vez aportan un montón, y las quieren y las cuidan y las dirigen en la dirección de obra. Piensen que yo estoy 5 veces al año, 15 días, trabajo mucho desde mi lugar en Barcelona, pero si no tuviera este equipo que tengo acá en Santa Fe, me sería muy difícil lograr esta calidad de las obras. Esto entonces fue un pequeño jardín con un terreno lineal, y yo creo que es el extremo final de lo que no avanza. Sí. Ven, que se paró. Esta escuela lo que para mí significa es llevar al extremo la tipología, digamos, los elementos, la partida de ajedrez más extrema que tuve que hacer. El salón de acto, en vez de estar frontal a la calle, se mete horizontal. Es el único elemento alto porque es un jardín, no es un jardín para chicos de 3 a 6 años. La torre se reduce en este caso porque el barrio es un barrio en Wilray, esta escuela está en Wilray. La entrada también porque corresponde a un eje lineal de la planta, y el muro que también, porque son los chicos, se cala un poco más y permite estas entradas de luz a través de estas rejas, ¿no? Acá el proyecto, pero otra vez, cada aula con su patio, el patio final, el salón de acto y la administración, y de toda la grilla, de todo el pentagrama del tablero de ajedrez, queda un residuo, queda un eje central y unos cubos que van produciendo esta escuela. Después de este es un poco el carácter, ¿no? Escuelas abiertas con aulas cerradas, la visión del eje y la entrada que está totalmente abierta en esta foto y que permite que la ciudad entre y que la escuela salga hacia la ciudad, en esta necesidad de que la sociedad se la apropie. Yo creo que los arquitectos tenemos que proyectar para la gente, no tanto para las revistas, y hacer cosas que sean dignas y que sean útiles y que sean apropiables por la gente. Aquí otra de las escuelas, esta es en Reconquista, para ver un poco la similitud y las diferencias. Otra vez en un barrio, si ven la mancha de la foto aérea, en un barrio donde la escuela se convierte en la pieza más importante sin ningún lugar a duda. Y esta escuela que está en Rosario, que si alguno tiene tiempo la pueden ir a ver, está en el Rosario Sur, donde estoy construyendo acá a mano izquierda, a mano derecha de la imagen, el hospital que está en construcción, y la escuela que está terminada ya a punto de inaugurarse. Esta es la escuela, es la más grande de todas, tiene la entrada por este punto con el tótem y la sala de acto, que en este caso es más grande, el muro, los talleres por allá atrás y al final el gimnasio. Estas son las aulas, estas todavía no están inauguradas, uno de los talleres. Bueno, hasta acá esta experiencia de las escuelas, les podría mostrar los 20 proyectos, es para mí uno de los proyectos
más reciente que he hecho, pero para mí de los que más quiero, y porque están hechos en mi provincia, porque algunos de ellos están hechos en mi ciudad, porque intentan entender a la gente para la que proyecto, y donde he tenido grandes satisfacciones de la gente apropiándose el discurso de una de las directoras en una de las escuelas. Para mí, lo tengo publicado en un librito que salieron sobre las escuelas, porque fue bastante emocionante cómo se le hicieron rápidamente suya. Una cosa que les quiero decir: cuando la gente se apropia de las cosas, casi ninguna escuela está agredida, ni con pintadas, ni con roturas de cristales, excepto en lugares muy conflictivos, por ejemplo, el barrio de las Flores de Rosario. En general, las obras están muy queridas, muy apropiadas por la gente y muy respetadas. Rápidamente, no sé cómo estamos de tiempo, pero trataré de ir lo más rápido posible. Yo realicé en el año 1997, duró 10 años, se inauguró en el 2007, el Hospital de Leca, también está acá en la ciudad. Y a partir del Hospital de Leca, que fue el primero que realicé estudiando o planteando una tipología, obra que hice para la Municipalidad de Rosario, también como empleado público. Yo todo lo que hago en Santa Fe lo hago como empleado público. Dio origen a una tipología que luego hemos implementado en 7 hospitales. En la exposición que está del gobierno de la provincia podrán ver casi todos los hospitales que hemos hecho, que estamos construyendo. Este es el Hospital de Venado Tuerto, que tiene mucho que ver con el lugar donde se implanta y con Venado Tuerto, pero que al mismo tiempo responde a la tipología y al espacio de los hospitales que empezaron con el ECA, y algunos de los cuales después construí en Europa, y que no tienen nada que envidiar a los hospitales que hago en Europa. Son tan buenos o me gustan a mí tanto como los que también he hecho en Europa. Aquí un poco la tipología de los peines con los patios lineales y los peines superiores, que son los de donde están la gente internada. Esto yo lo llamo, y vengo a dar una conferencia en Buenos Aires para Arquitectura para la Salud, los hospitales evolutivos. El hospital en últimos tiempos ha dejado de ser un tema de crecimiento. Los hospitales ya crecen muy poco, porque además crecen mal por su organización interior. Y entonces, pero sí que cambian, y es una de las arquitecturas más cambiantes, porque cambia el sistema de diagnóstico, porque cambia el equipamiento técnico. Entonces, un poco el hospital tiene que estar diseñado de tal manera, en su estructura física, en sus fachadas y en sus elementos de ventilación e iluminación, de manera tal que yo pueda reemplazar toda una función cambiando una tabiquería y sin tener que cambiar ni la estructura ni la fachada, y muchas veces ni siquiera cambiando los conductos principales de instalaciones de aire y de electricidad, y poder adaptarlo a otras formas. Y si ustedes ven la diversidad de las formas, de las distribuciones de las plantas, cuando todas las naves son exactamente iguales, podrán darse cuenta que si esto puede hacerse de entrada, será bastante factible realizarlo más adelante. Incluso en la parte de internación, una unidad de cuidado intensivo que es muy distinta que una unidad de internación normal, y sin embargo consta de la misma estructura, de las mismas ventanas, del mismo sistema de instalaciones. Este hospital, aquí lo vemos, está ahora ya en construcción. El hospital es bastante parecido al render, lo cual siempre para mí es un orgullo. Prontamente en este 2015 estará inaugurado, será el primero de la serie de hospitales de la provincia que se inaugure. Está bastante avanzado, los patios todavía sin vegetación y sin arbolado. Aquí luego habrá verde, flores y árboles, y como están en el ECA. Y bueno, y esta es la planta antes de ser distribuida, la planta con sus bajantes, sus muros, la iluminación cenital para el pasillo central y las ventanas donde irán a parar las habitaciones.
está la visión del render nocturno, que estoy seguro que será muy parecida a la foto de la realidad. Espero que en algún próximo evento pueda mostrarlo ya acabado y funcionando. Sí. 5 minutos. Bueno, les voy a pasar, yo te digo, como siempre, me queda corto el tiempo. Les voy a pasar muy rápido el sistema proyectual que diseñamos para las viviendas. No están construidos todavía, estamos esperando construirlo, pero es, digamos, una manzana de Rosario, donde lo que rápidamente traté de hacer es, Rosario siempre la entendí como una ciudad relativamente baja con las falsas torres. Y cada vez que nos alejamos del área central y del área de la costa, esto se evidencia más. Si miran la foto de la derecha, ven todas las falsas torres. Entonces pensé, porque son falsas torres porque son entremedianeras, con lo cual hay 2 fachadas que son ciegas. Entonces pensé, ¿por qué no volver a abrir el tradicional centro de manzana, generando unas plazas y haciendo que las torres sean una parte real, vital del proyecto, y llevando a los bordes la vivienda de planta baja más 2, que es un poco en la escala que tiene el barrio. Esto viene de mi experiencia en Estados Unidos con José Luis Ser, cuando tuve la suerte de trabajar y vivir en este barrio que es los dormitorios de estudiantes casados de la Universidad de Harvard. Y que tuve la suerte, digo, de estar en todo el proyecto y luego poder vivir en las torres cuando fui alumno de Harvard. Entonces, un poco la torre, aquí mi dibujo a mano, yo siempre todavía dibujo en lápiz, y con lápices de colores y con rotuladores, la planta que estoy empezando a resolver con los patios y las viviendas, la torre como elemento que gira en la pisa superior para rematarse, para terminar. Aquí un poco la tipología de las torres, la maqueta, la planta definitiva allá abajo y la puesta en el barrio arriba, el render de la visión del barrio a nivel peatonal, a nivel de la calle, y la visión de las plazas y de las torres en el interior de la manzana. De estos hemos hecho varios proyectos y estamos esperando a ver si los podemos construir, pero es una asignatura pendiente que tenemos en la unidad de proyectos especiales, porque hemos hecho mucho equipamiento y nos tenemos la deuda de empezar a construir viviendas. Bueno, yo no sé si sigo mostrándoles muy rápidamente un polideportivo en Barcelona, en Sabadell, en el área metropolitana de Barcelona, y ven la ciudad y Sabadell donde está ubicado esto. Este es el estadio cubierto de atletismo más grande de Cataluña, enclavado en una zona polideportiva, donde ven las piscinas abiertas y cubiertas, una sala, una pista de atletismo tradicional a cielo abierto y la pista de atletismo. Un poco el territorio impensable para hacer un estadio, porque era una montaña con un gran pendiente, que tuvimos que hacer un rebaje de la montaña, cosa que me dolió bastante, pero era la única manera de ponerlo. Entonces, estos son los dibujos del concurso, y el propio jurado me dijo que ganamos el concurso, porque es un concurso público, porque hicimos casi un proyecto topográfico y no un elemento arquitectónico, porque toda la cubierta es como un pliegue del territorio y luego se amolda a la condición de la ciudad. Ahí vemos el edificio, la parte deportiva alta, la rampa que une la parte alta de la ciudad con la parte baja, y las pistas y deportes de la planta baja y el estadio de atletismo en ese medio. Distintas visiones. La planta fue un esfuerzo no repetir, y fuimos el único proyecto de los proyectos finalistas, que había 6 proyectos con arquitectos muy importantes de Cataluña, que no expresaba la forma
de la pista de atletismo como la forma del edificio. Nosotros en el pliegue de la cubierta y con las formas de la cafetería, la administración, los baños, la sala de prensa, etcétera, fuimos rompiendo esa forma y con el techo también lo hicimos. Acá se ve la sección longitudinal y la vista de ese espacio interior, y la próxima, y abajo la otra sección, la transversal, que toma la pendiente, casi siguiendo la pendiente de la montaña y a su vez aprovechando para resolver las aguas. Este proyecto, te digo, fue muy bien recibido por los atletas. Hicimos una cosa que me gusta rápidamente explicar. Primero, la transparencia hacia arriba y hacia abajo. Es decir, cuando tú estás en este lugar, estás como si estuvieras bastante al exterior por estos grandes vidriados. La sala con las sillas de colores es porque este espacio se usa tanto para la Copa de Europa de atletismo de invierno como para actividades escolares. Entonces, las sillas de colores permiten pensar que el estadio está lleno aunque no haya ninguna persona. Y cuando aparecen las personas que traen color, se combinan con las sillas de colores. Aquí un poco una visión de cómo se ve la montaña por detrás, cómo se ve el valle y la riera por delante y cómo los atletas corren. Otra cosa que hicimos que fue muy importante para los atletas fue hacer que la radiación de calefacción, siendo una pista indoor de invierno, fuera desde el cielo raso, en vez de ser desde abajo o por aire, fuera por radiación. Y me decía uno de los atletas, es el estadio indoor donde más me he sentido como si estuviera corriendo en un estadio outdoor, sin techo, sin cubierta, por esta sensación de la radiación solar que viene desde el techo, por esta transparencia hacia el espacio exterior. Esto muy rápido, el último proyecto que estoy a punto creo de que se empiece la construcción, es el concurso de la Recinto Ferial de Mendoza, proyecto que quiero mucho porque es la vuelta como profesional liberal, ya no tanto dentro de la unidad de proyecto, en un concurso ganado con 2 arquitectos rosarinos, con Marcelo Rancini y Eugenio Tioni, que colaboraron conmigo en el concurso y que han colaborado ahora en el desarrollo del Ejecutivo. Eugenio está en Buenos Aires ahora y va a llevar la dirección de obra. La idea fue que estas 5 naves, una de las cuales es el salón, el Palacio de Congresos y la otra son las naves de exposición, se articulan creando espacios públicos, porque la idea es que la nave, que todos estos espacios sean usados y que lo único que esté cerrado sea la nave, pero que una serie de cafeterías que están acá, una calle interior, estos espacios, algunos deportivos y otros de uso más recreativo, estén abiertos incluso o casi siempre que no hay feria. Recién la feria se cierra un poco por control, inclusive a veces económico, cuando hay feria, pero eso pasa 3 veces al año. El resto es un espacio público que queda totalmente abierto, esta calle con las cafeterías, el Palacio de Congresos, estas naves de exposiciones y estos patios que están produciendo espacio público, algunos verdes y otros pavimentados. Esta relación de las cubiertas con la montaña, con la cordillera, y esto que es lo que más me gusta. En este proyecto me gusta mucho más estos espacios intersticiales, estos espacios que cedemos a la ciudad para el uso cotidiano de la ciudad, para que la gente no sea un lugar para exponer materiales o coches o muebles solamente, sino que cuando no se hacen esas exposiciones monográficas, a veces también rurales, de la producción rural, sea un espacio público y sean estos espacios intersticiales donde la gente puede disfrutar de esta gran construcción, no solo
cuando hay ferias, sino en su vida casi cotidiana. Este es el espacio expositivo, el espacio normal, pero que cuando está cerrado vuelvo a tener esta calle y estos espacios intersticiales, este lugar que he cedido a la ciudad y que yo creo que es lo que toda arquitectura tiene que hacer, ceder la mayor cantidad de espacios y de usos a la ciudad y a los ciudadanos. Muchas gracias.